El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Se celebraban unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús les respondió: «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía». Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que Él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua estas tinajas». Y las llenaron hasta el borde. «Saquen ahora», agregó Jesús, «y lleven al encargado del banquete». Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Siempre se sirve primero un buen vino, y cuando todos han bebido bien, se trae el de calidad inferior. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento». Este fue el primero de los signos de Jesús y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Vamos a orar un ratito. Dios Todopoderoso, bendícenos aquí en este momento, para que tu palabra se haga realidad, para que tu palabra penetre lo más profundo de nuestro ser y nos transforme, que yo pueda predicar sin ningún tipo de ego y que mis hermanos puedan escuchar con humildad para que les sirva en su diario vivir. Gracias por darme la oportunidad, Señor, de hablar tu palabra, de predicarlos. Gracias por la oportunidad de que tu palabra se hará vida en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora sí, mis hermanos, pueden sentarse. A simple vista, el Evangelio parece que nos está hablando de un matrimonio común y corriente. A simple vista pareciera, mis hermanos, que es un matrimonio donde se hizo más vino, la oportunidad para seguir echándolo. Pero no es un matrimonio común. Para Juan nada, cada tilde, cada palabra para San Juan es una oportunidad de evangelizar teológicamente. Nada es casual, nada es al azar, todo tiene su punto y su coma y es teológico, diríamos. Primero, antes de entrar directamente en este evangelio, hay que mencionar que estamos en el ciclo C del año litúrgico. En el tiempo ordinario ya deberíamos de leer a San Lucas, porque en el ciclo C se lee a San Lucas. ¿Y por qué estamos leyendo el Evangelio de Juan? Hay varios motivos, pero una de las principales es que todavía estamos en la manifestación de Dios. La primera manifestación lo celebramos como ¿qué? La Epifanía. ¿Cómo qué le celebramos? ¿El pueblo como qué lo conoce? Reyes Magos. Los Reyes Magos. La primera epifanía o la manifestación es que el niño Dios es adorado por unos sabios extranjeros.
La segunda manifestación, ¿cuál sería? Juancho, no estás para auxiliar, Juancho, ¿dónde estás? Se ha ido. El anterior domingo que hemos celebrado, el bautismo, esa es la segunda manifestación, la segunda epifanía. ¿Qué significa eso? Que Jesús es presentado al pueblo por el Padre y el Espíritu Santo. Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Ahí había una segunda manifestación. Y hoy es la tercera manifestación. Pero a sus discípulos y sus discípulos creyeron en Él, va a decir. Es una tercera manifestación. Todavía tenemos un poco de tonalidad navideña, diríamos, en relación a las manifestaciones. La tercera manifestación, por eso el segundo domingo del tiempo ordinario arrancamos con San Juan, porque San Juan todavía nos va a presentar esa manifestación de Dios con el milagro en Caná, con la multiplicación, diríamos, del vino, pues va a mostrar a sus discípulos. Vayamos a la primera lectura para entender mejor todas estas lecturas, mis hermanos. En la primera lectura estamos tomando, conste, el capítulo 62 de Isaías. Son 3 Isaías, así a la rapidita. Primer Isaías relata todo lo que sucedió con el pueblo que es, diríamos, exiliado a Babilonia. Todo lo que es del primero al 45 capítulos, todo cómo salieron, por qué salieron, de cómo salieron y cómo fueron llevados al destierro, va a relatar el primer Isaías. El segundo Isaías va a preparar la vuelta del destierro, que es a partir del 45 al 57 aproximadamente, 58 el capítulo. El tercer Isaías va a ser el que estamos leyendo. Ya al retornar, el pueblo se encuentra a Jerusalén destruida. Empiezan todo lo que había dicho el segundo Isaías: preparen que mi pueblo venga, alégrense. Se desanimaron pronto porque sus casas habían derrumbado. Otros estaban en sus territorios, en sus lugares. Empezaron a pelear, empezaron a discutir. Estaban desanimados porque al regresar del destierro, todo lo que tenían, sus posesiones, sus lotes, sus chacos, sus cosas, estaban pues a la deriva. Y aquí va a surgir una cosa muy importante, mis hermanos, que ya ellos van a dejar de pensar en el pasado, porque hasta entonces ellos se guiaban por el éxodo, la Pascua, el retorno. Ellos siempre se guiaban que Dios liberó, que Dios los sacó de Egipto, que Dios les hizo andar, y eso era. Ahora, a partir de ahora, el pueblo de Dios va a pensar más en el futuro, escatológicamente diríamos. El pueblo de Dios ahora va a pensar, a partir de los profetas con Isaías, Jeremías, Amós, va a empezar a pensar en la nueva Jerusalén, la reconstrucción de la nueva Jerusalén, pero no a nivel físico, sino a nivel escatológico. Van a pensar: ya no pensemos más en el pasado, ya Dios no va a gobernar en el rey David ni en un reino, porque los reyes nos fallaron. Los reyes, por culpa de los reyes, etcétera, fuimos deportados, y ahora toca construir de una manera escatológica. Y es ahí que van a ver en Dios como el novio, como el esposo, pero el esposo que baja, el esposo que enamora de nuevo al pueblo que estaba desanimado, destruido. Estaba como que diríamos hoy nosotros en este tiempo estamos totalmente desanimados, desalentados, y nuevamente la palabra de Dios como que nos va animando a decir: les enamoraré, les volveré a amar, etcétera, etcétera, etcétera. Les pregunto, y después vamos a responder con el Evangelio: ¿cuándo se cumple este enamoramiento que promete el profeta Isaías? ¿Cuándo se cumple? ¿Nadie? Lo vamos a ver después. Si no se animaron, no dijeron nada, está bien. En la segunda lectura, mis hermanos,
yo diría, y lo dicen muchos autores, la primera comunidad carismática, pero así carismática, con todos los carismas y los dones, los servicios, etcétera, era Corinto. Eran paganos, aunque tenían elementos extraños, al fin y al cabo era la primera iglesia, diríamos, carismática, a quienes Pablo está recomendando y les va a ir exhortando. En esta comunidad había éxtasis, habían lenguas, habían ciertas cosas que no estaba de acuerdo Pablo. Habían exageraciones, se embriagaban y saltaban y gritaban y aplaudían y hacían, no tanto como nosotros. Y al mismo tiempo había discriminación. Los que habían recibido el don de la ciencia, el don de la inteligencia, el don de la sabiduría, ellos los que discriminaban a los que supuestamente tenían menos valor, los dones de lenguas, los dones de interpretación, esos eran discriminados. Ahora Pablo va a exhortar y va a decir 2 o 3 cosas, mis hermanos. Va a decir que los dones no le pertenece al ser humano. No es por privilegio, no es porque es más casto o más puro, no es por mérito. Los dones, que nadie se le crea que porque tiene una capacidad de orar mejor, una capacidad de oración de liberación o de imponer las manos, que eso viene de Dios, su origen es divino. Por tanto, nadie tiene que creerse más que nadie discrimine a otro. Vos solo sabes orar, tú solo sabes orar en lenguas, etcétera, etcétera. Para evitar esa discriminación, entonces Pablo va a mencionar varias cosas en ese pasaje. Va a decir que, en primer lugar, va a decir, se distinguen en el texto los dones espirituales, que eran los más elevados, de sabiduría, de inteligencia. Lo segundo va a ser los de servicios, los dones de servicio en función de la fe, los que pueden estar ahí con los pobres, etcétera, y de las funciones. Por tanto, aquí se ve también un don trinitario. Por eso va a decir, el del Espíritu es el don por excelencia. El segundo es del Señor Jesucristo y el tercero es del mismo Dios. Lo que está queriendo decir, el origen de los dones es de Dios. Por decir aquí, mis hermanos, por decir aquí ha iniciado la renovación carismática hace 50 años atrás, ¿verdad? En esto han habido personas que han tenido dones espectaculares. Y asimismo, en los tiempos de Corinto, hay gente que tenía el don de sabiduría. Los padres, Cris y Daniel, parece que tenían el don de profecía, el don de sabiduría, porque sabían aconsejar, sabían ayudar, etcétera, etcétera, etcétera. La jerarquía de estos dones, pues, es el de inteligencia, como dije, el de sabiduría y conocimiento de los designios de Dios. En segundo lugar viene el don de la fe, la capacidad de hacer milagros, la capacidad de sanar, el don de curación. Y la tercera serie de carismas es lo más parecido a la profecía, el discernimiento y el de lenguas. Entonces, para que eviten que unos eran discriminados y otros se creían intachables y por lo que eran, entonces Pablo va a decir, no. Primero, su origen es de Dios y su finalidad es, ¿qué? ¿Para qué hemos recibido los dones? Para el bien común, para la comunidad. No es para que yo me sienta orgulloso, no es para que me sienta intachable. Y más aún, el 30 de este mes vamos a escuchar lo que Pablo va a decir. Incluso les voy a mostrar, va a decir, los dones más superiores a la que todo debe aspirar. ¿Qué? 1 Corintios 13, ¿qué? El don del amor. Porque ningún don, por muy insignificante que sea y por muy grande que sea, sin el amor no somos nada. Y lo vamos a escuchar del 30 de enero en este mismo lugar, en este mismo canal. Lo vamos a escuchar, porque sin amor ningún servicio, por muy insignificante que sea, no serviría para nada, mis hermanos.
Eso está queriendo decir, si hemos recibido un talento, un don especial, es para ponerlo al servicio. Una vez escuché quejarse a una señorita que supuestamente tenía el don de curación. Por X y Z motivos, dijo ella, Dios me lo ha quitado. Ya no tengo ese don. Y así puede suceder. O sea, Dios nos los da por ahí temporalmente o por ahí por toda la vida, y eso no depende de tu manera de ser. Claro, para manejarlo el don hay que también ser humildes, gente de oración, porque los padres Cris y Daniel y nuestra generación pasada eran gente de mucha oración, ayunaban, etcétera, se mortificaban a sí mismos. Pasando ahora al Evangelio, mis hermanos. En el Evangelio, interesantes son muchas cosas aquí. En primer lugar, podemos decir, mis hermanos, dice, el texto no lo dijo del Evangelio, no lo dijo esta parte, Juan 2:1. 3 días después se celebraba una boda de Galilea. 3 días después. No sé si hay autores que se discuten y pelean en este sentido. 3 días después quizás de la llamada de los discípulos, que está anterior a este pasaje. 3 días después, pero muchos también coinciden que el 3 días después está haciendo referencia a ¿qué? 3 días después está haciendo referencia a ¿qué? A la muerte. Tal vez el signo aquí es pascual. 3 días después había una boda de Caná en Galilea. Allí estaba la madre de Jesús. ¿Dónde estaba Caná de Galilea? ¿A cuántos kilómetros creen que estaba de Nazaret? Nada. Hoy día 50 les voy a poner. A 9 kilómetros de Nazaret, al norte. Galilea, Samaria, Judea. Todo esto está sucediendo aquí. Caná, de donde nació el Señor, mejor dicho, donde vivió, se crió el Señor de Nazaret. Un poquito más al norte está Caná de Galilea, donde se está realizando el matrimonio, entre comillas. Ahí hay una fiesta y la Virgen está invitada. ¿Qué supone esto? Que es familiar. Todos se conocen en un pueblito. Pues ahí se está realizando, para contextualizar. Allí estaba la madre de Jesús. Ella fue invitada. Tal vez no solo invitada, sino para que mire y revise, como en todo matrimonio, ¿verdad? Entonces, como ya hemos dicho, también allí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos estaban invitados a la boda. ¿Cuántos discípulos estaban invitados a la boda? 4. Porque antecitos a este pasaje el Señor había llamado primero a Andrés, que era discípulo de Juan, después a Pedro, después a Felipe, después ¿a quién? Natanael. Estos 4 habían estado ahí, seguro fueron, como en todo matrimonio va a haber chupa. Y parece que los judíos, lo dicen varios textos en el Antiguo Testamento, cuando un hombre se casaba con una virgen, duraba hasta 3, 4 semanas. Imagínense esa fiesta, parecen cochabambinos estos, en serio. Pero cuando alguien se casaba con una viuda, 3 días apenas, de todos modos, harto, ¿no? El cruceño, ¿cuántas horas? Un día apenas. Los collas sí que saben, los paseños le echan duro y parejo. Ahí está la fiesta. Ya me imagino a Jesús en un ladito, charlando con sus discípulos, la gente caminando, entrando, y la Virgen María fatiguilla, entrando a la cocina. Ya me imagino ahí, mis hermanos. Y ahí es que ella nota algo espectacular. Le faltan vino. Se acerca la madre de Jesús. No tienen vino. La Virgen sabe a quién recurrir. No va al encargado, no va a los novios, entre comillas novios, porque aquí la figura de Jesús es el novio mesiánico. Porque no, en cada matrimonio hay un hombre y una mujer, pero aquí no menciona, dice bodas nomás, así directamente.
no tienen vino. ¿Qué significa no tienen vino? No tienen alegría, no hay gozo, no tienen paz, están desanimados, están mal. La palabra no tienen vino no se refiere al vino común que nos gusta chupar. No tienen vino significa no tienen fe, no tienen aliento, están mal, están desanimados. Poniendo de otra manera, no están viviendo bien, no están en coherencia, están fríos, están apagados, están desanimados. Quizás hoy en día la Virgen también sigue diciendo de nosotros, no tienen vino, estamos mal. El COVID ha descubierto muchas cosas de nosotros, mis hermanos. Ha descubierto que no nos alimentábamos bien, que teníamos patologías, que nosotros estábamos en negocios. Aún así no hemos entendido y valorado el no tener vino, el no alegría, el no tener paz, el no tener gozo, alegría. Así era en el Antiguo Testamento. La Virgen sabe que el pueblo judío estaba mal. Bueno, Juan está poniendo en boca de la Virgen, el no tienen vino, no tienen sabor, están caimas, están desunidos, no están viviendo en coherencia, no están viviendo en la radicalidad del Evangelio, no están priorizando a Dios. No tienen vino significa eso, mis hermanos, que no estamos viviendo de acuerdo a los valores de Dios. Nos hemos olvidado de Dios. No tienen vino significa que estamos mediocres, empezando por los sacerdotes. No tienen vino, preferimos vivir de acuerdo con Netflix y con otras cosas. No tienen vino, no tienen gracia, viven por lo que viven. Eso significa no tienen vino. ¿Y por qué les digo? Porque inmediatamente va a decir el Señor, ¿qué tenemos que ver? Mi hora no ha llegado. ¿A qué se refiere con hora? La hora de su cruz, de su sufrimiento. ¿Qué dice en Juan 17? Cuando Él sabe que va a morir, dice, Padre, ha llegado la hora. Da gloria a tu Hijo, para que tu Hijo te dé gloria. Ahí llegó su hora, porque sabe que va a morir. Juan 17:1 adelante. Y aquí todavía no había llegado su hora, pero aún así la Virgen María sabe a quién recurrir y no pelea con su hijo, no discute con su hijo, no le dice por favor hácelo, y tu madre, ¿qué te pasa a vos? No. ¿Qué dice la Virgen? Hagan lo que Él les diga. La humanidad ha olvidado eso. La humanidad ya no hace lo que el Hijo quiere. Amarnos unos a otros. Hagan lo que Él les diga. Es la central de hoy en día, mis hermanos. No tenemos vino del amor, no tenemos vino de la reconciliación, no tenemos el vino de la alegría, de la comunión de entre hermanos. Y también hemos olvidado, ¿por qué no tenemos? Porque no hacemos lo que Él nos dice, de amarnos, de compadecernos, de solidarizarnos, de vivir en comunión. La Virgen sabe perfectamente que su Hijo va a otorgarle lo que ella le pida. Es la intercesora por naturaleza, pero la humanidad ha sacado las cruces de las instituciones, ha sacado la paloma de la paz y ha puesto un dragón. La famosa ONU ha sacado y ha reemplazado eso por un dragón con pezuñas y con colmillos. Ya no hay cruces en las instituciones, ya no se puede hablar de palabra de Dios en las grandes instituciones. Ya no hacemos lo que Él nos dice, ya no hacemos lo que Él nos ha mandado. Por eso la humanidad no tiene vino, por eso la iglesia se ha vuelto también caima, por eso la humanidad ya no quiere casarse con el novio que es Jesús, rechaza a Jesús. Y nosotros mismos priorizamos la tele, priorizamos el deporte, priorizamos cualquier cosa. A Dios nos acercamos por necesidad, porque alguien está enfermo, porque alguien necesita. Recién gritamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y si no hacemos lo que Dios nos dice,
¿Cómo vamos a vivir en esa fe que nos pide hoy en día la Virgen? Haga lo que Él les diga. Por tanto, mis hermanos, pues habían 6 tinajas, 6, número 6, número imperfecto, número del ser humano. 6 tinajas en una casa común y corriente. 6 tinajas es algo extraño. Simboliza a la cultura judía. Simboliza la religión pasada. Piedra significa leyes vacías, tinajas vacías de contenido. 6 tinajas de 100 litros cada uno. Y el Señor va a decir: llénenlo. Al parecer estaban vacíos. Simboliza que la ley judía, la religión judía había quedado así, seca, vacía, sin contenido, sin sabor, sin alegría. Y el Señor, el novio mesiánico, va a decir: llénenlo, llenen esas tinajas de agua, del agua que es Cristo, esa agua que Cristo da, que es la agua de la vida eterna. Y ahí al borde va a convertir esa agua que simboliza nuestro bautismo y que después va a simbolizar la Eucaristía, porque para que se convierta en sangre necesitamos primero vino, pero vino de alta calidad. El vino, no un vino trucho. Por eso es teológico este pasaje. No es un matrimonito común y corriente. Él es el novio. Por eso, mis hermanos, Él va a hacer llenar y va a decir: ahora sirvan este vino bueno. Pues todas las fiestas, siempre cuando nos chupamos al dinze, si en cualquier cosa agua de chuño pueden sacar y tomamos, pero no con Dios. En general, ¿qué está simbolizando? Que ya la religión judía ha pasado, inicia otra etapa, una nueva alianza. El verdadero esposo, lo que dijo Isaías, aquí está Jesucristo mostrándose como el nuevo novio, el novio que da vino de alegría, el novio que da vino en abundancia, para que tengamos sentido, para que no tengamos miedo, para que no tengamos dudas, para que no tengamos temor al estar ahí llorando y no llorando, qué va a pasar, y etcétera, etcétera, etcétera. Mis hermanos, ánimo. El Señor es el vino nuevo que se da a sí mismo. Él nos muestra, gracias a la intercesión de la Virgen, nos sigue dando y nos sigue animando a no tener miedo, a no estar ahí paralizados como la cultura, como la religión judía, vacía, hueca, sin sentido. Jesús es el nuevo novio. Por eso el numeral 6 de Lumen Gentium, el numeral 6 de la Lumen Gentium va a decir: la iglesia es la esposa. No creyeron los judíos, un resto sí. La Virgen María simboliza ese resto. Pues Jesús es el novio, el esposo, la comunidad, los que creyeron en Él. A partir de eso creció la iglesia. Dice, la iglesia, que es llamada también la Jerusalén celestial y madre nuestra, se representa como la inmaculada esposa del Cordero Inmaculado, a la que Cristo amó y se entregó por ella para santificarla. Ya no se casó pues la iglesia, mejor dicho, con la religión judía, se casó con una nueva, con la religión católica, con nuestra iglesia. Nosotros somos, de alguna manera, la iglesia católica es la esposa de Cristo. Por eso dirá también que en Apocalipsis 21:2, yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo a Dios, dispuesta como una esposa revestida para su marido. Los profetas que anunciaron nuestra iglesia católica es la esposa. Nosotros somos la esposa de Cristo. Por eso el vino nuevo, mis hermanos. Por eso también Efesios 5:25 dice: esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Por eso, mis hermanos, dice más allá en el 27, para presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, sino santa y irreprochable. Esa esposa que anunciaron los profetas se concretiza en nuestra iglesia. Por eso, mis hermanos, la iglesia, la esposa,
es sacramento de salvación. No es un simple matrimonito que hemos escuchado. Estamos diciendo que Dios se casa con su iglesia, por eso valorarla nuestra iglesia, que tenga sentido, así como Pablo exhorta a la comunidad de Corinto. Nosotros los carismáticos tenemos que demostrar ese gozo, ese convencimiento que somos la nueva iglesia, somos la esposa. Y por eso, mis hermanos, Cristo otorgó con creces, se entregó en la cruz para darnos vida. No solo con sentimientos de abrazo y beso como hacen los esposos, sino que se entregó en la cruz para darnos vida eterna, para tener vino en abundancia, para comulgar en la Eucaristía su cuerpo y su sangre. ¿Qué más alegría necesitamos los carismáticos? ¿Qué más vida necesitamos? ¿O preferimos siempre estar ahí aferrados a la tele, mirando cuánta cantidad hay de infectados o no, en vez de leer la palabra de Dios? ¿Cómo no dejar el celular, la computadora, en vez de estar ahí tensos de tanto miedo? Pues el Señor nos llama a la Eucaristía, a la reconciliación, a mirar a Él, a contemplarle al esposo. Por eso la Iglesia Católica, y un autor dice, y con esto termino, la iglesia es esposa, es sacramento porque desvela mediante su crecimiento, su sumisión a Cristo y su santidad de vida, el señorío de Cristo, que es esposo y cabeza. La iglesia es sacramento finalmente porque en ella se realiza el misterio de la reconciliación universal, ya que cada uno de los miembros de la iglesia forman el único cuerpo que es Cristo. Que somos esposa de Cristo, la iglesia. Amemos a nuestra iglesia sin miedo y sin nada que nos perturbe nuestro seguimiento a Él. Que así sea. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso,